Hola a todos. ¿Saben ustedes de qué se trata la teoría del caos? ¿O saben ustedes qué son los fractales? ¿O para qué nos sirven estas nuevas concepciones de la ciencia? Si no lo sabes, quédate. Este video es para ti. Junto a mis compañeros Héctor, Natalia, Evelyn y Cristina, te lo explicaremos. ¿Qué es la teoría del caos? En términos generales, la teoría del caos estudia la sensibilidad a condiciones iniciales de algunos sistemas, es decir, de aquellos sistemas en los que un pequeño cambio puede generar grandes consecuencias. Nos dice en pocas palabras que el resultado de un evento depende de varias variables. El comportamiento de estos no se puede predecir con total precisión porque siempre hay un margen de error o un lugar para el azar. Aquellos sistemas cuyo estado evoluciona con el tiempo, con la particularidad de ser muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. O sea, pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, haciendo complicada la predicción a largo plazo. Algunos ejemplos de estos tipos de sistemas son la evolución de las temperaturas, el comportamiento de los fluidos, la dinámica de las poblaciones, la estructura de los sistemas sociales, el comportamiento del corazón humano o la distribución eléctrica, etc. La teoría del caos surge en la segunda mitad del siglo XX y su precursor fue el meteorólogo matemático Edward Lorenz, que dice que cualquier pequeña perturbación o error en las condiciones iniciales del sistema puede tener una gran influencia sobre el resultado final. Eso también es conocido mundialmente como el efecto mariposa, que parece reflejar el hecho de que con pequeñas variaciones iniciales podemos conseguir resultados totalmente inesperados. En cuanto a la gráfica que obtuvo al representar sus ecuaciones, fue llamada el atractor de Lorentz y tiene una dimensión fractal, que es la imagen que vimos al principio. Por medio de la teoría del caos también se puede estudiar fenómenos como el control de la población y epidemias, el movimiento de bancos de peces, aves e insectos migratorios, el comportamiento del cerebro, los espasmos de corazón en pleno ataque cardíaco, la predicción del tiempo, etc. Y para finalizar, ¿qué es la teoría del caos? Les dejo esta frase que dice mucho, que el mundo no sigue un principio milimétrico y predecible y que el caos es parte de nuestras vidas. Buenas, ahora vamos a hablar de los fractales. Primero, ¿qué son los fractales? Los fractales son un objeto geométrico en el cual se repite en el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación. Es decir, puede ser una figura en diferentes niveles, con diferente frecuencia, y se repite la misma figura creando figuras nuevas más amplias. En la historia, la expresión fractal viene del latín fractus, lo que significa fracturado, roto o irregular. Las características de un elemento fractal, ¿cuáles son? Los elementos fractales tienen una característica que es que sin importar la distancia a la que lo miremos, el elemento no va a cambiar su forma y no va a cambiar, digamos, su orientación. Sin importar la distancia en el que lo miremos, él siempre se va a ver igual. Pongamos de ejemplo un círculo. Él siempre se va a ver círculo sin importar si está lejos o si está cerca. Si ponemos un cuadrado, él siempre va a ser un cuadrado sin importar su distancia. Pero si ponemos varios cuadrados juntos, van a ser o pueden generar formas diferentes y estas van a ser fractal. Y sin importar la distancia a la que lo tengamos, ellas no van a cambiar de forma. Siempre van a ser cuadrados, siempre van a ser círculos, pero van a seguir formando la forma que estamos buscando. En la vida cotidiana. Continuamente en la vida cotidiana nos encontramos fractales, pero no les damos importancia o simplemente al no conocerlos, pues no los diferenciamos, no los encontramos. Pero es tan sencillo como encontrar un brócoli, un helecho, un girasol o un caracol. Estos tienen en sus formas elementos fractales que nosotros ignoramos al momento de mirarlos, pero que están ahí. Un fractal es una figura
o un objeto que tiene una misma forma. Los fractales tienen diferente aplicabilidad en el campo de la ciencia, como lo es la astrofísica, como lo es la construcción, la ingeniería civil, las matemáticas, incluyendo la medicina, en el caso de la cardiología. Es allí estas figuras permiten determinar unos patrones, determinar unas formas que ayudan a encontrar cuál es la patología que está sufriendo la persona. En el caso de la cardiología, pues allí en aspectos coronarios permite identificar ciertas falencias, ciertos riesgos que hay con respecto al funcionamiento del corazón. En el campo de la construcción también se pueden utilizar o se utilizan o se pueden observar de acuerdo a las figuras que se ven dentro de la construcción, dentro de la edificación o la forma en la que quiere el constructor o el ingeniero plasmar esa figura que le dé belleza, que le dé contorno, que le dé forma a la estructura que se está realizando. En la biología, como es el estudio de los cromosomas, en la arquitectura, allí se plasma arquitectura de tipo árbol o figura plasmada en un árbol, es allí como el ADN se forma en esas estructuras y le permite ver o mostrar cómo las figuras se llamarían fractales. Y en la computación, en los algoritmos, en los efectos especiales también se observan los fractales. Hay varios tipos de fractales, como lo son los lineales, que son rectos o triángulos. Otros son las funciones iteradas, que representan las figuras que se repiten dentro de ella misma con figuras mucho más pequeñas. Los complejos, que son algoritmos, formas que se utilizan en la computación. Los plasmas, que son la dispersión de color que no siguen un patrón. Las órbitas caóticas, que cuestionan que los planetas giren alrededor del Sol. Es un planteamiento que existe donde dice que por qué los planetas giran alrededor del Sol. Y las autómatas celulares, que hacen referencia o relación con el tiempo y espacio y toman un valor. La concepción científica es un proceso sistemático y objetivo que nos ayuda muchísimo a la hora de realizar una investigación. Este proceso también nos ayuda a comprender las diferentes concepciones que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Contamos con muchísimas clases de concepciones, concepciones musicales, concepciones matemáticas, concepciones lingüísticas, concepciones literarias. Básicamente las concepciones son ideas y conocimientos que se presentan en nuestro diario vivir. Afortunadamente, nosotros podemos con estas concepciones estar en una constante actualización de conocimiento y así poder resolver situaciones que se presentan en nuestro diario vivir. Contamos con la concepción del mundo. La concepción del mundo, acompañada por el Círculo de Viena, el cual es un organismo científico y fisiológico que nos ayuda a entender la lógica de la ciencia. Para nosotros poder entender esta lógica de la ciencia, el Círculo de Viena tiene 4 tesis principales. Una de esas 4 tesis es el criterio de demarcación, que se basa en verificar un hecho. La segunda tesis del Círculo de Viena es el lenguaje lógico, que básicamente es una observación expresada mediante un símbolo. La tercera tesis habla sobre la unificación de la ciencia, que es explicar la lógica de la matemática en un esquema muy básico. Y la cuarta tesis habla sobre la inducción probabilística, que toma en cuenta índices de error y márgenes de contabilidad. En conclusión, los fractales también tienen implicaciones importantes en el área de seguridad y salud en el trabajo.
En resumen, los fractales ofrecen perspectivas únicas para abordar los diferentes desafíos en nuestra área al proporcionarnos diferentes herramientas. Integrar conceptos fractales en estos campos puede mejorar la seguridad y bienestar de los trabajadores en una variedad de entornos laborales. Análisis de riesgos. Los fractales se utilizan para modelar y analizar la distribución de riesgos en entornos laborales complejos, identificando patrones de riesgo que pueden pasar desapercibidos con los métodos tradicionales. 2. Diseño ergonómico. La autosimilitud de los fractales ayuda en el diseño de espacios de trabajo ergonómicos al entender cómo se repiten los patrones de movimiento y uso del espacio, optimizando la disposición de equipos y el mobiliario correcto para mejorar la comodidad y reducir el riesgo de lesiones. 4. Planificación de emergencias. Los fractales ayudan en la planificación de emergencias al modelar la propagación de riesgos y la respuesta de emergencia en entornos laborales complejos. Comprender cómo se propagan y escalan eventos críticos nos permite desarrollar estrategias más efectivas para la gestión de crisis. 5. Formación y simulación. La simulación de escenarios fractales son una herramienta poderosa para la formación en la seguridad y salud en el trabajo. Nuestros trabajadores practican la toma de decisiones y acciones de respuestas en entornos seguros al crear situaciones realistas pero controladas.